voy a poner así porque ya me han dado una opción que puedo poner el examen y ahí se cierra el examen y le doy el tiempo necesario para que ustedes la envíen, y si no la envían se cierra y chao. Ya me han dicho que sí puedo hacer esa jugada. Yo les doy 2 horas para que ustedes tengan tiempo suficiente para que, aunque sea ya 15 minutos antes de que termine, ya pum, mandan, pues. Están esperando que ya termine, piensan que en 5 minutos lo van a enviar, pues. Yo tengo la culpa por haber dado 5 minutos más. Entonces yo estaba averiguando y me han dicho que sí puedo cerrar las preguntas a los 90 minutos, y ahí los 30 minutos restantes ya se ubican a enviarlo. ¿Quiere que haga eso? ¿Ah? Pregunto. No, ingeniero, lo que pasa es que como no estamos en Trujillo. La otra vez les he dicho que el primer examen sí los iba a pasar, sí, pero esta vez he dicho que no. En cerámicos hay 8 gentes que no les voy a calificar. 8 gentes, se han pasado más de 5 minutos. Yo he dicho, ya pueden 5 minutos más, les he dicho. Entonces, eso ya 8 personas que ya no lo voy a calificar. Porque hemos conversado claro. ¿O quiere que haga eso? 90 minutos, 30 minutos para que envíen el examen ya. Pero la plataforma de las preguntas ya no pueden desarrollar nada. Ya les he dicho ya. Pero bueno, no siguen con esa situación. No sé, yo voy a calificar hasta las... ¿Qué hora fue el examen? Hasta las 6:05 voy a calificar. Ingeniero, 3 minutitos más, no importa. No, de aquí 3 minutitos, la hora. Ingeniero, es que de verdad, ingeniero, tuve problemas yo con conexión, que estoy fuera ingeniero, de... yo justo le había hecho... Ingeniero, puede ser que sea eso, pues si de un momento a otro se pone lento a veces, ingeniero. Sí, pero escúcheme, pues, media hora, 35 minutos para que lo envíen. Ingeniero, buenas tardes. Pero, ¿puedo hablar, ingeniero? Y así, ¿quién eres? Pues, ¿cómo te llamas? ¿Blanca? Vanessa. No, Vanessa. Vanessa. Pero, o sea, yo estaba segura que le había enviado, o sea, a la hora límite, y cuando voy a ver, no se había guardado en borrador, y eso falla de internet, es que yo no reviso. Yo hubiera pensado que he enviado el examen y ni siquiera le hubiera llegado, y por eso le mandé... Primero le envié a la 7.1 y le mandé ahí la captura en su WhatsApp. 7.1 ya está fuera del horario. No, porque... Escúchame, 5 minutos más he dicho, bueno, porque ya, pues, 7, puede ser. Pero escúcheme, pero ya, pues entonces yo creía que estaba en el tiempo límite, entonces pensaba que le había enviado y supuestamente se había dicho enviado, hasta que vuelvo a revisarlo y sale como que me lo el borrador. O sea, ingeniero, si es que yo no hubiera revisado, o sea, ni siquiera llegaba al examen, por eso le había suplicado, por favor, me lo revisara el examen, porque es la prueba que sí había intentado enviar. Escúchame, Vanessa, escúchame. Si tú me dices que lo has enviado 7 para abajo, acepto. Si me entiendes. Ingeniero, pero, o sea, demoraba. Y ese, mire, escúcheme. No te puedes escuchar porque yo he puesto las reglas de juego. Les he dado 5 minutos más, bueno, porque pero no vas a esperar, escúchame, no vas a esperar a las 7:01 para enviarlo. Pero el examen es 90 minutos. Escúchame. Sí, lo sé, pero lo mismo pasa para metalúrgica física, ya media hora me demoro para poder apoyar. Ya lo sabes. Bueno, puedes escuchar. El tercer examen va a ser así, 90 minutos el examen y 30 minutos para que lo mande, chao. A los 90 minutos se corta el examen. Y el tiempo ingeniero, escúcheme. Pero, malo, revisa los exámenes porque la metafísica que no me... ¿Me estás hablando de refractarios o metalurgia física 2? No, estoy contando que no me pasa igual en metafísica lo que me pasó en refractarios. He tenido que tomar media hora, así como dijo, y me he cargado a las 6 en punto. He estado varios minutos, como 30 minutos, y son fotos nomás. No entiendo por qué se ha demorado en cargar siendo fotos. Y encima yo iba a enviar de golpe y solamente me permitía 5 fotos por enviada. Y creo que le he enviado en 2 partes, porque no podía. Y media hora, ingeniero. Y por eso el delegado le había llamado antes del examen
Está bien, pero estamos hablando de beta 2, pero en refractario dice que lo han mandado 7 y 1. Tú dices que ha tenido problemas de cargar, no cuánto, por eso te doy media hora. No sabía que me había mandado borrador, si es que no reviso también nunca llega, y por eso cuando yo revisé, lo volví a enviar y tuvo que llegarle. Eso es lo que usamos en refractarios. Ahorita tenemos clase ya, porque no nos va a acabar la que está por lo más fuerte. Ya, ingeniero. Ya, bueno, miren, vamos en esta, ahora vamos a ver el módulo 3, que son aceros aliados, aceros para herramientas, fundiciones aliadas. ¿Ya? Les decía en la mañana con el grupo que habíamos tenido laboratorio que anteriormente, por ejemplo, los aceros tenían alto porcentaje de carbono, ¿no? Para que tengan resistencia, etcétera. Pero no tenían mucha tenacidad. Eran muy duros, sí, pero no tenían tenacidad. Entonces, investigadores se dieron cuenta que mejor era tener aceros de medio carbono y agregar elementos de aleación, ¿no? Y de ahí surgen los aceros aliados. O aceros especiales también se llaman, ¿ya? Los aceros para herramientas también son aceros aliados y fundiciones aliadas. También vamos a ver algunas fundiciones aliadas. Entonces, de ahí surge la idea, pues, ¿no? De crear aceros aliados, o sea, agregarles elementos de aleación y en algunos casos bajar el porcentaje de carbono y de acuerdo al uso. Lo importante es que ustedes tienen que considerar acá que los aceros se usan de acuerdo a las condiciones de uso, dónde va a trabajar, a qué condiciones está sometido, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora aceros aliados o aceros especiales y superaleaciones. Aceros especiales, miren. Primero, ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado algo, me acuerdo de que los aceros que tienen hasta 5% de elemento de aleación, ¿no? Son aceros de baja aleación. 5% de elemento de aleación, son aceros de baja aleación. Y aceros que tienen más de 5% de aleación ya son aceros especiales, como el que estamos viendo acá. ¿Ya? Son aceros especiales. Vamos a poner el puntero, si me permite. Ya. Son aceros especiales. Entonces, 5% son aceros de baja aleación, de 5 para abajo. Y acero para arriba son 5%, el 5% hacia arriba ya son aceros especiales o aceros aliados, ¿no? Entonces, son aleaciones hierro-carbono a las que se le han añadido otros elementos en proporciones adecuadas. ¿Para qué le agregamos? Es importante. Para producir modificación estructural, ya van a ver que vamos a aparecer algunas estructuras que son producidas solamente por recocido, o son por temple, o por enfriamiento isotérmico, aparecen acá, ¿no? Producir modificación estructural. Originar nuevas estructuras, pueden aparecer nuevas estructuras, ¿no? Como carburos primarios, carburos secundarios, pueden aparecer otras estructuras. E impedir, o también con la situación de impedir la formación de nuevas estructuras que sean nocivas prácticamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hemos hablado del acero D2, que es un acero para herramienta? El acero D2, cuando se funde en estado fundido, es un acero ledeburítico, ¿no? Aparece la ledeburita, ¿no? Entonces, eso se puede modificar con los tratamientos térmicos, pero esos aceros evitamos tener estructuras ledeburíticas en su trabajo, le hacemos tratamientos térmicos y evitemos estructuras, pues, como ustedes han visto, carburos doble primarios, ya no tenemos ledeburita, ¿ya? Entonces, impedir formación de ledeburita en este caso también. Los elementos que más corrientemente se añaden a la aleación binaria, o sea, el hierro-carbono, son cromo, molibdeno, molibdeno, níquel, cobre, silicio, titanio, tungsteno, vanadio, bueno, y algunas cosas cobre en algunos porcentajes bajos, etcétera. Antimonio en algunos casos, ¿ya? Aluminio en algunos casos y cobalto también. Dichos elementos tienen gran influencia sobre la aleación hierro-carbono, ¿no?
modificando las características estructurales, propiedades físicas, mecánicas, metalúrgicas y tecnológicas. O sea, las tecnológicas son ya las propiedades netamente de trabajo, ya, ¿no? Son propiedades tecnológicas. Metalúrgicas, dentro de las metalúrgicas ustedes saben que tenemos tamaño de grano, inclusiones, segregaciones, etcétera, ¿no? Acá tenemos esto. Y las microestructuras que pueden tener, pues las fases que están presentes son metalúrgicas. Mecánica, ya la resistencia máxima, la tensión de fluencia, la ductilidad, la tenacidad, la mecánica. Propiedades físicas, su densidad, el sonido, que puede ser magnética, no magnética, bueno, esas son las propiedades físicas que pueden modificar, ¿ya? Mire, acá vamos a ver efectos de los elementos de aleación en la región austenítica del hierro gamma, ¿no? El hierro gamma. Ustedes hemos visto de que, aparte de que los elementos de aleación, cuando le agregan, modifican al punto detectoide, ¿no? Al punto detectoide. Modifica el punto detectoide. Cuando hablo del punto detectoide, ¿a qué me refiero? A ver, ¿quién me contesta? A ver, Alvarado. Sí, ingeniero, presente. Ya, cuando hablo del punto detectoide, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Al punto donde está la perlita, ingeniero, a 723. Ah, ya, me refiero a 723 y... ¿Qué más? A 0.8 de carbono. Claro, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces está bien, hablo del punto nomás, no hablo de las fases. Entonces, cuando hablamos del punto detectoide, nos referimos a 0.8% de carbono y a 723, ¿no? Entonces, algunos elementos a ese punto detectoide, la temperatura detectoide lo va a hacer aumentar, y algunos elementos, la 723, lo puede hacer bajar, ¿ya? Pero casi todos los elementos de aleación, a excepción del aluminio y el cobalto, hacen que el punto detectoide, que es 0.8, la composición detectoide 0.8, disminuya, ¿no? Se vaya hacia la izquierda, ¿no? Si se acuerdan eso. Eso lo hemos visto con las curvas de Bayen, hemos evaluados, ¿no? Pero miren, hay elementos que abren la región austenítica. Abren la región austenítica. Quiere decir que lo hacen crecer. Ya vamos a analizarlo. Dentro de esto, que abre la región austenítica, tenemos el manganeso, tenemos el cobalto, el níquel. El níquel es el que más afecta, más abre la región austenítica. Tenemos el rutenio, tenemos el rodio, tenemos el paladio, ¿ah? Tenemos el olmio, el iridio, el platino, bueno, etc. Estos son elementos prácticamente gammágenos, ¿ya? Que abren. Cierran la región austenítica. Hay elementos que lo cierran, ¿no? Como el caso, tenemos el aluminio, el berilio, el silicio, el fósforo, titanio, el vanadio, el cromo, especialmente el cromo, ya lo vamos a ver, ¿ya? El cromo, tenemos el germanio, el astato, el molibdeno. También el molibdeno también es un elemento que reduce la región austenítica, o cierra, cierra. El estaño, el antimonio, el tungsteno, el titanio, también el tungsteno. Estos elementos son gammágenos prácticamente, son gammágenos. Y al ser gammágenos tienen afinidad con la ferrita y forman carburos. Miren, acá por ejemplo, vamos poquito a poquito, miren, acá ustedes ven cómo es que el níquel, cuando vamos agregando níquel, cómo es que el níquel expande la región austenítica, miren, ¿no? La región austenítica va bajando. Esto que están acá, esta línea de acá, es cuando el enfriamiento es demasiado lento, aparecen estructuras. Pero muchas veces los enfriamientos no son tan lentos, moderados, esto no aparecen estas estructuras, solamente de frente se ve la austenita. Entonces ustedes ven, cuando el níquel
abre o la región austenítica lo abre, o lo expande, también en algunos libros ustedes lo conocen como expande. Entonces, de tal manera que la austenita que en el diagrama hierro-carbono era estable a partir de 723, ahora puede ser estable a temperatura ambiente, ¿no? Por eso es que los aceros inoxidables austeníticos siempre llevan níquel, pues, porque el níquel justamente expande o abre la región austenítica. ¿Ya? Ahora tenemos austenita. ¿Qué pasa con la ferrita? Mire, perdón, con el cromo. El cromo, acá ustedes también es gamágeno. Esto que también ven así punteado, esas fases pueden aparecer, la fase sigma, cuando el enfriamiento es demasiado lento, muy lento. Aparecen ya estas fases. Pero como nosotros usamos un enfriamiento lento, no tan lento, estas estructuras casi no aparecen. Entonces, miren, ¿cómo es que ven que el cromo, vamos agregando como este es como un 13% de cromo más o menos, la región austenítica prácticamente ha quedado rocida en esta partecita, ¿ve? En esta partecita nada más, ¿ya? Más o menos 13% de cromo cascade. ¿Ya? Hasta 13% se reduce la austenita. Siempre hay un poquito de austenita, ¿no? Pero toda la fase sería ferrita, ¿no? Una pequeña, en el diagrama hierro-carbono, una pequeña región nomás era ferrita, desde 0,008 hasta 0,02, ¿no? 723. Pequeñísima. Ahora tenemos una región. Y esto es característico de los aceros inoxidables ferríticos o martensíticos también. Ya vamos a hablar más adelante. Hay otros que expanden la región, o sea, lo hacen crecer mucho. Pues, o sea, lo abren, expanden. El carbono, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven, si tenemos miren el diagrama hierro-carbono. Si tenemos 0,2, la región austenítica es pequeña, pero si tenemos 0,8, la región austenítica es bastante grande, ¿no? Entonces eso expande. Tenemos carbono, níquel, cobre, zinc, oro también, el oro también, etc. Contrae la región, lo contraen lo más que sea posible. Cierran, lo contraen, el oro, el circonio, el cesio, etc. Que son insolubles, no hay solubilidad. No hay solubilidad en el hierro. Tenemos esto, ¿ya? Somos el litio, el oxígeno, la plata, el plomo, el bismuto, titanio también. El titanio actúa de esta manera acá y acá, ¿no? Cada 2 veces la he puesto, pero bueno, ya acá está. Entonces, mire, no son solubles, no hay solubilidad. Acá tenemos el boro, acá tenemos el hierro. Son insolubles. ¿Ya? Son insolubles. O sea, hay elementos que son solubles como este caso en la austenita, es soluble en la austenita, y lo hace crecer, perdón, en este caso acá, de la austenita, y lo hace crecer. Ya, en este caso, el cromo lo contrae y lo hace estable a la ferrita. Acá no pasa nada. No hay solubilidad ni el hierro con el boro, ni el boro con el hierro, ¿ya? Entonces, esas son las características que se presentan de los elementos variantes. Bueno, por ejemplo, dicen, se observa que el níquel amplía la región a 32%, níquel se encuentra a temperatura ambiente, más o menos 32 por aquí, si quieren, ¿no? Sí, según lo que dice. El cromo reduce la región de la austenita hasta un 13%, acá lo están viendo, más o menos 13%. Existe solo alfa a cualquier temperatura, ¿no? Alfa. De acá le he dicho que la fase delta, o perdón, épsilon, se forma con un enfriamiento muy, muy, muy lento. El boro contrae la región de la austenita. ¿Por qué? Porque no hay acá, miren, un poquitito de la región de la austenita. Es pequeñita nada más aquí. Porque de aquí para acá es líquido, no hay casi mucho. La región austenita se da casi en la línea, pequeña cantidad. Nada más. ¿Cuáles son los efectos que producen los elementos de aleación cuando le agregamos al hierro carbono? ¿No? El desplazamiento de los puntos críticos. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos críticos?
la téctica, la peritéctica y el eutectoide, ¿no? Se desplazan, se mueven. Bien hacia arriba si es que los elementos son homágenos, o bien hacia abajo si es que los elementos son, perdón, le dije hacia arriba si los elementos son alfágenos, ¿ya? Estoy confundiendo, alfágenos. O bien hacia abajo si los elementos son homágenos. Aumenta el tiempo de duración de la transformación, por supuesto, ¿no? Porque si ustedes ven las curvas TTT, a medida que aumentamos más elementos de aleación, esas curvas se van más a la derecha. Por lo tanto, el tiempo de transformación aumenta. Pues. Modifica la velocidad crítica de Temple, por supuesto, ¿no? Al irse las curvas hacia la derecha, la velocidad de Temple, pues, lo va a modificar, va a ser más lento la velocidad de Temple, para obtener más densidad. Modifica las propiedades metalúrgicas, mecánicas, físicas y tecnológicas de la aleación base, o sea, del hierro-carbono, por supuesto, ¿no? Porque cada material, cada elemento actúa ya sea con la fase ferrítica o con la fase austenítica, ¿no? Por eso modifican sus propiedades. Presencia en frío o a temperatura ambiente, ¿no? O sea, cuando tenemos elementos de aleación, presencia a temperatura ambiente de estructuras que en la aleación base solo se podría obtener mediante un tratamiento térmico adecuado. ¿No? Ya están viendo, por ejemplo, la austenita, por ejemplo, a temperatura ambiente, ¿no? Están viendo esa situación. Modificación, por ejemplo, austenita nosotros tenemos, antes de pasar acá, austenita nosotros tenemos a temperatura ambiente cuando tenemos aceros con alta aleación y que tienen austenita retenida cuando hacemos temple, ¿no? Ahí tenemos austenita, temperatura ambiente. Pero esto puede aparecer de que la estructura austenita aparezca, ¿no? Como el caso de níquel, pues, ¿no? Que hace el manganeso en pequeña proporción también hace eso. Modificación de las propiedades del carbono, lo va a modificar esas propiedades que tiene el carbono, lo modifica. ¿Ya? Entonces, que quede claro. Entonces, esto es los efectos que producen los elementos de aleación, todo esto. Ya esto ya lo hemos analizado sobre las propiedades metalúrgicas y la velocidad crítica de Temple, ya lo hemos analizado, ¿no? El tiempo de duración de la transformación también, o sea, los tiempos de transformación se alargan, o sea, las transformaciones se hacen más lentas, ¿no? Por tal manera de que si nosotros comparamos un 1040 con un 4340, por ejemplo, para obtener en el recocido, ¿se acuerdan? Para obtener en el recocido ferrita y perlita, en el 1040 es más rápido. Mientras en el 4340 la curva se desplaza más y tenemos que irnos más lejos, por acá, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Entonces eso también, a veces aumenta el tiempo de duración. La velocidad crítica también, ya lo saben cómo se calcula. Para obtener martensita, es obtener una martensita en un medio de enfriamiento que puede ser aceite, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la velocidad crítica es más lento, ¿no? En cambio, si es que es 1040, tenemos que hacer un enfriamiento rapidísimo. Su velocidad tiene que ser crítica, va a ser alta, bastante alta, ¿no? Bueno, miren, para analizar el efecto de estos elementos de aleación, nosotros vamos a analizar unos diagramas que se llaman diagramas de Gibbs. Este es un investigador italiano, ¿no? Que se dedicó a el estudio de los elementos cómo influyen los elementos de aleación en el diagrama hierro-carbono, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo influye? Acá estamos avanzando. Este diagrama dice, resalta la posibilidad de que por enfriamiento lento, acá es importante, ¿no? Por enfriamiento lento de la aleación a una estructura determinada en las proporciones del elemento añadido y del carbono o de ambos. Aparezca aquí, acá aparece, falta. De la aleación aparezca una estructura determinada en las proporciones del elemento añadido y del carbono o de ambos. O sea, puede funcionar el elemento añadido o puede funcionar tanto el carbono como el elemento añadido acá, ¿ya? El diagrama muestra que al aumentar la proporción de los elementos especiales, vamos a ver, la temperatura de transformación AR es por enfriamiento, ¿ya? AR es enfriamiento, y AC es calentamiento.
Ya, eso de esta AR deberíamos haberlo hablado en Metalurgia Física 1. AR es enfriamiento, ¿ya? Y AC es calentamiento, que le hemos visto, ¿no? Entonces, de gran muestra que al aumentar la proporción de elemento especial, la temperatura de transformación AR, porque estamos hablando de enfriamiento, va disminuyendo siguiendo una ley casi lineal, o sea, vamos a tener una curva lineal, ¿ya? Según la figura 1, examinemos el comportamiento de tres aleaciones de distintos contenidos de elementos especiales. Bueno, ya, lo vamos a analizar. Miren, aquí tenemos el diagrama de Guille. Es general, para que ustedes puedan ver en forma general. Ya, acá está el elemento especial. Acá estamos generalizando primero y vamos a ver cada elemento. Ya, este es el elemento especial y este es AR. Esta es la línea de enfriamiento, AR. A medida que vamos aumentando el elemento de aleación, este AR va disminuyendo, ¿no? Según la temperatura, de 700, 600, 500%, 300. Bueno, entonces, este diagrama nos muestra tres regiones. La región de la perlita, la región de la martensita, que es este pedacito que está acá, y hacia arriba de la AR, hacia arriba, todo es austenita. Más estable es austenita. ¿Ya? Vamos a analizarlo. La aleación A, por ejemplo, miren, para la aleación A, vamos a analizar en el sentido vertical primero, ¿ya? En sentido vertical. La aleación con 2.5% del elemento especial es esta, ¿ya? Elemento 5% especial. La transformación de la austenita se produce a temperatura más o menos de 400 acá. O sea, nosotros vamos calentando, o vamos, bueno, la austenita vamos calentando hasta este punto, 400, aparece la austenita. O sea, partimos de perlita, ¿sí? Y calentamos de austenita. O es enfriamiento, partimos de austenita y a 400 se transforma perlita. Ya, el elemento que ustedes saben que esto sucedía cuando a 723, ¿no? La austenita se convierte en perlita cuando era cero hierro carbono, pero estamos actuando al elemento especial, entonces sucede esta situación. ¿Ya? Y por debajo de este valor a cero, cualquier aleación presenta una estructura perlítica, como está diciendo acá. La aleación B con 4,5% de carbono. Aquí estamos en la aleación B, con 4,5%. Ustedes están viendo que a medida que vamos agregando más elemento especial, esta línea R lineal casi va disminuyendo. De tal manera de que más o menos, ¿dónde estamos? Se produce por debajo de los 200 grados. Ya, acá está. La transformación de la austenita se produce por debajo de los 200 grados centígrados. Acá más o menos puede ser 180 grados centígrados, dice por debajo. Originando una estructura, ya no forma la estructura perlítica, sino forma una estructura martensítica. Pero ¿cuándo se obtiene la estructura martensítica? Cuando lo vamos a templar, cuando templamos. Ya, martensita. Que se mantiene luego hasta 0 grados centígrados. Ahí está. ¿Ya? Así lo vamos a analizar los diagramas de Gillick en forma vertical y vamos a ver también en forma horizontal. ¿Ya? La aleación C, acá estamos en la aleación, con 6,5% de elemento especial, ¿no? Solamente va a haber austenita. Solamente austenita, ya no hay mantecita, no hay perlita, ¿ya? La austenita permanece inalterable hasta 0 grados centígrados. Contrariamente a lo que sucede un acero al carbono, en donde la austenita existe a los 723 grados centígrados. ¿Ya? Eso es lo que les estaba diciendo al principio, pues. ¿Sí están entendiendo? ¿Alguna duda ahí antes de empezar a hablar más de los diagramas de Gillick? ¿Alguna inquietud? Pregunten. Entonces acá lo estamos analizando, generalizando primero, temperatura y el elemento especial. El elemento especial puede ser cromo, níquel, manganeso, pero las otras diagramas que nos va a mostrar va a ser el carbono acá y el elemento especial aquí. ¿Ya? Y lo vamos a analizar. Pero bueno, entonces, quiero que me digan, ¿han entendido? ¿Está claro? Ingeniero, una consulta. ¿La velocidad de enfriamiento para la aleación A, aleación B y aleación C son distintas?
No, acá está hablando de enfriamiento lento, pues ambos son iguales, son acá iguales, lento, enfriamiento lento. Inclusive acá, si tenemos X%, inclusive podemos obtener hasta martensita directamente, ¿no? Martensita. La velocidad es lento, pero ¿dónde está? Mira, estos son la posibilidad de enfriamiento lento esta vez. ¿Ya? La aleación. Enfriamiento lento. O sea, todos los tres son enfriamiento lento. Se hace la colada y el enfriamiento es lento, lento, lento. O sea, vemos que a 4. Lo correcto era haber dicho que va enfriándose, porque esta es la línea de enfriamiento. Pues, y para esto, la línea de enfriamiento es lineal. Entonces, quiere decir que a 400 la austenita se convierte en perlita. Acá, con 4,5, a temperaturas menores de 200, en este caso puede ser 180 grados, que se convierte en martensita. Acá, a cualquier temperatura, siempre la austenita es estable. Descenso del punto crítico a R al aumentar el contenido de elementos añadidos. Va disminuyendo, pues, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Miren, acá tenemos la figura de Guille también, o sea, en Guille ha visto el efecto, en la anterior, para que quede claro, es el efecto de elemento de aleación y la temperatura, ¿no? Cómo se va formando aéreo. Y en esta gráfica vamos a analizar que es de Guille el porcentaje de elemento especial, ¿no? El elemento aliante, pues, y el porcentaje de carbono. ¿Ya? Desde 0,2 hasta 1,65% más o menos llega acá. Acá es 1,65. ¿Ya? Por ciento de llega de carbono. Entonces, miren, acá vemos de que cuáles son los el elemento especial, puede producirnos estructuras perlíticas. Que dice transición, primero miremos estructuras perlíticas, estructuras martensíticas y estructuras austeníticas. Esto que dice transición quiere decir que en este rango puede haber estructura perlítica y martensítica. Y en este rango puede haber estructura martensítica y estructura austenítica. Aquí dice transición, ¿ya? Entonces, miren, lo podemos analizar esto en forma vertical y también en forma horizontal. La figura 2 representa otro diagrama típico de Guille, que demuestra la posibilidad de conseguir variaciones de estructuras en enfriamiento lento, ¿no? O sea, Guille ha hecho el estudio de enfriamiento lento, actuando sobre el contenido de carbono, sobre el contenido de elemento añadido o sobre ambos, ¿no? La observación puede afectar el contenido de carbono o puede el efecto verse en elemento especial o puede verse en ambos. ¿Ambos cómo lo analizamos? Sobre las estructuras, ¿ya? Sobre las estructuras. Entonces ya saben, podemos analizar solamente un elemento, el carbono, y el elemento especial, pero esto al final se ve reflejado en las estructuras que podamos tener, ¿ya? Manteniendo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Manteniendo constante la contaminación de carbono, por ejemplo, 0,4%. Vamos a ver aquí, 0,4%. ¿Ya? 0,4%. Entonces, a porcentajes, aquí, por ejemplo, este es el punto. Estamos analizando el punto 4, ¿eh? A porcentajes menores de 5% de elemento especial, todas las estructuras que se pueden formar es perlítica. ¿Ya? Estructura perlítica con elemento especial menores de 0,5. Entre 6, más o menos aquí, de 6 y 11, acá, entre 6 y 11, solamente va a haber estructura martensítica. ¿Ya? Y de mayor de 11, bueno, lo está poniendo acá mayor de 11 porque lo está considerando la función, pero lo ideal debería ser mayor de 13. Ya casi, mayor de 13 aquí. 14 puede ser. Mayor de, acá es 1,5, ¿no? Mayor de 13,5, por ejemplo, puede ser. Aquí sería estructura austenítica, ¿no? Acá no está, acá hay que corregir. Algo al tipear, porque acá está peleando. Uno de punto 4 aquí está. ¿Ya? Entonces ahí
Entonces, hacia arriba nos da estructura austenítica. O lo correcto sería austenita hasta 13,5. Martensita de 11 hasta 6. Y perlítica de 5 para abajo. ¿No? Porque estamos hablando de enfriamiento. Estamos hablando ahí, enfriamiento, o sea, cuando tomamos constante el porcentaje de carbono, ¿ah? Pero también podemos hacer constante la concentración del elemento, por ejemplo. O sea, constante, o sea, vamos a poner, no vamos así, ¿no? Por ejemplo, un elemento o un 3% de elemento especial, por ejemplo, acá, el 3% es este. Entonces lo podemos analizar así, ¿ve? Hasta casi 0,8% de carbono es estructura perlítica, ¿ve? ¿Ya? Y desde 1, más o menos 1 hasta 1,3% de carbono acá, estructura martensítica. Y de mayor de 1,4, mayor para acá, es estructura austenítica. Estructura austenítica con enfriamiento lento al variar la proporción de carbono y de elemento especial. ¿Sí ya me entendieron? ¿Alguna pregunta antes de pasar? Pregunte, ¿ah? ¿O qué dice así? Observamos que dentro de ciertos límites una determinada estructura puede conseguirse con poco carbono y mucho elemento especial, o viceversa. Claro, por ejemplo, si yo tengo 0,2, para obtener estructuras perlíticas tengo que llegar casi hasta 5 también, ¿no? Y de estructura martensítica, más elemento de aleación. La estructura austenítica, mayor elemento de aleación. ¿Ya? Podemos analizar lo que dice acá. El diagrama es útil para determinar las cantidades de elemento especial que deberá añadirse a una aleación hierro-carbono para obtener las estructuras deseadas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo, con 0,4% de carbono, quiero tener una estructura templada, yo le puedo agregar 9% de cromo, ¿no? O, si tengo 1% de carbono y quiero obtener estructura martensítica, puedo agregar, aquí está, puedo irme aquí, a esta región, puedo hacer 4%, por ejemplo, de elemento especial, o viceversa. Yo puedo tener 12% de elemento especial, ¿no? Puedo tener 12% de elemento especial y quiero obtener austenita nada más. Entonces yo puedo tener 0,8 o 1, ¿verdad? Todo austenita. O quiero estructura martensítica, desde este punto a este punto. Ya, eso es lo que está diciendo acá. ¿Alguna consulta al respecto? Ingeniero, tengo una pregunta. Ya, hermano. Le digo, ¿por qué no se logra observar estructuras ferríticas? ¿Ferríticas? Sí va a haber ferríticas, sino que acá estamos generalizando. O sea, es probable que esté representando elementos especiales muy, muy drásticos. ¿Ya? La ferrita prácticamente sí se va a ver. Vamos a ver más adelante ya cuando agreguemos elementos como el caso de cromo, como el caso de molibdeno, vamos a ver, vamos a ir viendo, sino que es generalizando, está generalizando. Además, porque se supone que queramos tener propiedades muy buenas y la ferrita no nos da una propiedad muy buena, ¿no? Por eso es que no figura acá. Y la pregunta está bien, está interesante, porque usted ha hecho. Está hablando de estructuras un poquito más duras, que tienen más aplicación, pues, ¿ya? Y la van a ver que la ferrita es muy importante en los aceros bar, aceros de baja aleación y alta resistencia, que también lo vamos a hablar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Escuché otro que quería preguntar. Ingeniero, Sí. ¿ese porcentaje de elementos especiales es para cualquier elemento especial, así sea alfágeno o gammágeno? Sí. Acá estamos generalizando, ¿ya? O sea, lo que estamos entrando acá con esta gráfica, generalizando cómo va a ser el uso de los diagramas de Gibbs, ¿ya? O sea, esto, así como está, no nos sirve de nada. Solamente nos está sirviendo, como lo estoy mostrando, para utilizarlo, por ejemplo, teniendo constante el carbono o teniendo constante el elemento de aleación, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero constante el carbono, por ejemplo, 0,4, como le hemos dicho, y quiero una estructura perlítica, puedo agregar 2% de elemento de aleación, puedo agregar 3% de aleación,
puedo agregar hasta 5% de aleación para abajo. O quiero una estructura martensítica, puedo agregar 9% de elemento de aleación y tengo martensita. O quiero una estructura astenítica, pues yo puedo decir, bueno, 15% de elemento especial. O viceversa, tengo constante por ejemplo, 6%, ¿no? Que casi el tope, o sea, la estructura perlítica casi no me va a dar. No, casi no me va a dar. Entonces tengo estructuras martensíticas de casi 0.4 hasta este rango. O tengo estructuras asteníticas, ya cabe. Y eso es lo que van a ver ustedes con algunos aceros cuando hablemos del efecto del manganeso, el efecto del cromo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, y por ejemplo, si queremos agregar 2 elementos de aleación, ¿qué pasaría con la cantidad, o sea, de los dos? Tenemos que sumarlo, ¿no? De los elementos de aleación. Escúchenme. O sea, acá, Gillet, eso que quiero que entiendan, Gillet está bien, va a ver el efecto de elemento por elemento. Porque es necesario conocer cómo afecta el cromo, cómo afecta el molibdeno. Porque cuando se le agrega, se le estudia 2, 3, sí, también se puede estudiar. Porque uno es para una cosa y el otro para otra cosa de otra propiedad. Mejora. Y a veces queremos, en los aceros, queremos que hayan propiedades, por ejemplo, para rozamiento. Y aparte de rozamiento, queremos que haya propiedades de tensión o torsión, ¿no? Entonces ahí agregamos níquel, cromo, molibdeno, más elementos. Pero Gillet lo que él trata, el diagrama de Gillet es de estudiar elemento por elemento. Ya como ya lo vamos a ir a ver. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Nadie pregunta más? Ya. Bien, ahora sí vamos a entrar a analizar ya el efecto del cromo. O sea, después que hemos analizado los diagramas de Gillet, que nos ha dado la opción de utilizarlo en forma horizontal o utilizarlo en forma vertical. Ahora ya lo está poniendo el cromo como elemento de aleante, ya, solamente el cromo, su función del cromo. Ya no lo podemos analizar el cromo, silicio, molibdeno acá juntos. ¿Por qué? Porque cada uno actúa de una manera distinta, ¿sí me entienden? Uno es bueno para una cosa, el otro para otra y así, inclusive para obtener estructuras de equilibrio. Miren, el cromo. A ver, ¿a quién vamos a analizar? Lo correcto. A ver, ¿a quién le tocó el acero D2, por ejemplo? ¿Qué grupo? O D3, cualquiera. A ver, ¿qué grupo? Díganme. Nosotros, grupo 3, ingeniero. D3. Grupo 3, el D3. ¿Cuánto porcentaje de carbono tiene y cuánto porcentaje de cromo? 12% de cromo. Sí. ¿Y cuánto de carbono? 2.4 o 2. Ya, claro. Ahora vamos a ver si es cierto. Miren, estudiamos hasta 1,65 esto, pero por acá va a ver. Vamos a suponer que este sea el 2, ya. Que esto va a ser más bajo todavía, como ustedes ven, ¿ve? ¿Sí? Entonces, supongamos que el 2 esté aquí. ¿Y cuánto por ciento de cromo? 12, ¿no? Miren, ve. ¿Qué acero nos da? ¿Se acuerdan del acero ledeburítico? Decíamos que era ledeburítico, ¿no es verdad? O de carburo doble, ¿ve? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué eres, Gavidia o quién eres? ¿Me escuchan? Mondragón Vera, ingeniero. Mondragón. ¿Se acuerdan? Que hablábamos que eso es un acero ¿Por qué ledeburítico? Porque hemos presentado microestructuras también de la ledeburita, ¿no? Que en estado fundido aparece ledeburita, pero hay que hacerle un recocido para poder desdoblar esto, pues, ¿no? Y ya se forman los carburos dobles, pues. ¿Se acuerdan que había carburo de ferrita? Perdón, carburo de cementita, hablando mal, cementita, que era el carburo de hierro, y los redonditos que era el carburo cromo, ¿ve? Por eso dice aceros a carburos dobles, o sea, subaceros ledeburíticos. Entonces, ¿está de acuerdo, no es verdad? ¿Coincide o no coincide? Sí coincide. Sí coincide, ingeniero. Claro, pues. Por ejemplo, miren, me estaba hablando de la ferrita, ¿ve?
Acá está. Bueno, vamos un poquito. Efecto del cromo. Miren, cuando está en pequeña proporción, apenas tiene influencia sobre la temperatura de transformación. Pero cuando alcanza porcentajes mayores de 8%, sus efectos son lo que estamos viendo acá. Como el cromo, ¿qué es? ¿Alfágeno o gamágeno? A ver, ¿qué dice Mondragón? El cromo. Gamágeno. Gamágeno, pues. Porque es gamágeno, tiene afinidad, tiene solubilidad con la ferrita, pues, con el hierro, pues, y por eso se forma carburos, pues, si no, no, con la austenita, ¿cómo va a formar carburos? Grave es eso, ¿eh? Elemento que tiene afinidad con la ferrita forma carburos. Mire, la ferrita es blanda, pero con el carbono se forma la cementita, que es el carburo hierro, pues, y el muy duro, ¿eh? El cromo, por ejemplo, ya forma carburo de cromo, ¿no? Entonces eso ahí están formando el otro carburo, es el carburo primario, pues. Entonces aquí hay, perdón, el carburo primario es la cementita, el carburo de hierro, y el carburo secundario es el carburo de cromo. Aquí se forman, por eso se llaman carburos dobles. Ahora ya están entendiendo lo que vimos allá cuando decían carburo doble, burítico, acá está. Entonces, miren, cuando el cromo está en pequeñas proporciones, apenas tiene influencia sobre la temperatura de transformación, pero cuando alcanza porcentajes mayores de 8, sus efectos son elevación del punto AC3, por supuesto, ¿no? Como es gamágeno, no solamente eleva AC3, también eleva AC1, ¿no? Eleva AC1 por disminución de la conductividad térmica. El cromo disminuye la conductividad térmica del acero. El níquel lo aumenta, bueno, eso ya vamos a ver, por eso se usa cromo y níquel en las resistencias para las cocinas eléctricas de casa, por ejemplo, ¿no? Por esta propiedad. Reduce la zona de estabilidad de la austenita, ¿no? Eso lo hemos visto, a 13% lo reduce, ¿no? Es verdad, lo reduce. La austenita se reduce bastante. Retarda el inicio de transformación de la austenita. Quiere decir que las curvas TTT se desplazan hacia la derecha, ¿no? Disminuyendo la velocidad crítica de enfriamiento. O sea, ya no necesitamos velocidad de enfriamiento bastante alta para obtener martensita, ¿no? En consecuencia, el cromo aumenta la templabilidad. Ustedes han visto que el cromo su factor es el más alto de todito, ¿no? 3 puntos tanto, recuerda el porcentaje. Entonces, aumenta la templabilidad por eso, el cromo. ¿Qué más hace el cromo? Disminuye el porcentaje del carbono teitoide, por supuesto. Ustedes han visto en su cálculo y lo ven que se va a la izquierda. Miren, con 15% de cromo, el teitoide se presenta a 0,3, miren. Por ciento de carbono, o sea, bajó, ¿no? Bajó prácticamente 0,3% de carbono. Lo baja hasta 0,3, prácticamente el eutectoide lo desaparece. Aumenta la conductividad eléctrica, ya, o sea que más corriente eléctrica sin ningún problema puede transportar. Dureza, resistencia al desgaste, resistencia a la tracción, propiedades magnéticas, lo mejora las propiedades magnéticas. El cromo es magnético, pero el cromo es el dieléctrico, o sea, de la zona de la familia del hierro, pues. Sin disminuir su tenacidad y ductilidad. Mantiene la tenacidad y ductilidad, ¿no? Los aceros de bajo carbono, bueno, pero vamos analizándolo acá. Miren, como ustedes ven, la estructura de los aceros al cromo al variar el concentración de carbono y cromo. Acá está el carbono y cromo, miren. Porcentaje de cromo pequeñitos, de menos de 0, acá pues más o menos un 0,15 por ahí, 0,15% de carbono. Y esto, a medida que va aumentando el porcentaje de cromo, esta línea de transición va disminuyendo esta línea. De tal manera que si yo quiero tener un acero ferrítico,
puedo tener con 0,1% de carbono y 3% de cromo, ¿no? Hasta por aquí. Pero si quiero tener, quiero obtener ferrita con bajito porcentaje de cromo, de carbono, perdón. Ya. O sea, si quiero yo tener, por ejemplo, 12% de cromo y acero que sea ferrítico, porque esto aumenta, pues, ¿no? Entonces, miren, es poquito. Y ustedes van a ver que los aceros ferríticos, cuando hablamos de acero inoxidable, acero ferrítico llevan 12, 18% de cromo y llevan porcentajes pequeñísimos de carbono, 0,1, ¿ya? Entonces, para obtener justamente ferrita nada más. 12% de cromo y porcentajes pequeñitos tenemos ferrita, y esos son los aceros inoxidables ferríticos, ¿ya? Ahora, vamos a analizarlo. Tenemos la zona de los aceros perlíticos, que nos puede dar perlita también, ¿ya? En este porcentaje, ¿ve? Hasta por acá, y a estos porcentajes también, esta línea de elemento de aleación. Entonces podemos tener un elemento de aleación de 8 y 0,2% hacia abajo, podemos tener aceros perlíticos, ¿no? 0,4, 3% en acero perlítico. O si no, pues acá está la zona de la martensita. ¿Ya? Esa es la zona de la martensita, ¿ustedes ven? O sea, por ejemplo, yo puedo tener un acero con 0,2% de carbono y 9% de cromo, me dará un acero martensítico. Y si yo tengo 0,2% de carbono y quiero un carburo que tenga alto carburo, tiene que ser porcentajes altos de cromo. Y ustedes van a ver que algunas piezas tienen aplicación industrial y otras no. Pues, por ejemplo, aceros bajo carbono y alto porcentaje de cromo casi no tienen mucha aplicación. Inclusive hay aceros martensíticos que no se aplican industrialmente. Por ejemplo, acá sí va a haber, ¿no? Pero de todas maneras, en algunos van a ver ustedes eso, ¿ya? Entonces, acá, los aceros de bajo contenido de carbono y con más de 12% de cromo contienen a menudo vestigios de ferrita, ahí lo está diciendo. Bajo contenido y 12% tienen ferrita. Por ello se requieren temperaturas austeníticas más altas para obtener una optimización completa. Por supuesto, porque el cromo es gamágeno y al ser gamágeno eleva la temperatura. Por eso es que ustedes están viendo de que los aceros ledeburíticos, el D3, su temperatura de temple es 980, casi a 1000. El M2 todavía, el D2 todavía un poquito más alto. El M2 llegamos hasta 1200 grados centígrados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de disolver estos carburos, pues. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Ya, acá seguimos con el cromo. Según el diagrama, variando las proporciones de carbono y de cromo, se obtienen aceros ferríticos, perlíticos, martensíticos y ledeburíticos o de carburo doble. Ya eso ya lo hemos hablado, ¿no? Aceros perlíticos, porque tienen importancia, vamos a ver. Aceros perlíticos son tenaces, pero poco duros, ¿no? Se someten a tratamientos técnicos para aumentar su dureza y su resistencia al desgaste. Se le puede hacer temple, cero. Se utilizan para la fabricación de elementos de máquinas. Se adopta normalmente la siguiente composición media, por ejemplo, que tiene 0,5% de carbono y 5% de cromo, por ejemplo. Son muy adecuados para elementos de maquinarias. ¿Ya? Para la construcción de cojinetes de bolas de rodillos. Ustedes seguro han visto qué son los cojinetes, son los rodajes, pues. Los rodajes, ¿no? Los rodajes llevan unas bolillas ahí o rodillos, bolas o rodillos, para que giren, pues. O sea, cuando mete el eje ahí, giran, pues. También se utilizan para herramientas de corte, limas, miren, para la fabricación de lima. Y proyectiles se utiliza esto, 1% de carbono y 1,5% de cromo. Carbono alto. Alto carbono y 1,5% para esto.
Ya, el cromo, el 1,5% cromo es acá para hacer un poco inoxidable, ¿ya? El cromo. Y el carbono sí es bastante resistente, como son bolías que están en rodamiento nomás, no hay otras fuerzas más, entonces se cumple la función. Los aceros perlíticos se templan en aceite y se revienen a 150 grados para obtener durezas de mayores de 64 RC. Indudablemente necesitamos que las bolillas y los cojinetes o los rodillos sean bastante duros, pero que no es tanta dureza. Ya, tiene 1% de cromo, pues, de carbono, perdón. Aceros martensíticos. Ya ustedes ya conocen aceros de perlíticos, ¿no? Ahora podemos hacer los martensíticos. Estos aceros al cromo pertenecen a la categoría de los inoxidables, ahí está. De los aceros martensíticos. Ya, o sea que estos se obtienen normal y se hacen temple para obtener martensita. Se hace temple. Estos se utilizan, por ejemplo, en los cuchillos, en los bisturí para hacer operaciones, porque son templados, pues, ¿no? Revenidos. Su composición media puede estar entre 0,3 a 0,4% de carbono y de 10 a 15% de cromo. Aquí es cromo, ya me comí, CR. Barrera, ¿ya? Es cromo acá. ¿Ya? Entonces estamos así. Vamos acá. Entonces vamos a analizarlo. 0,5 y 5% de cromo. Espérese. Aquí estamos. 0,5 acá, ¿no? Y 5% de cromo estamos acá. Es perlítico. Martensítico. Los que más se utilizan están entre 0,3, 0,4 y 10 a 15% de cromo. No, acá está bien. Estamos en este, puede ser 0,3, 0,5 y 10% de cromo estamos acá. La marcita, ¿no? Eso es lo que tiene mayor aplicación. Pero ya están entendiendo todo lo que estamos estudiando. Aceros ferríticos abarcan un campo limitado, ¿no? Su cantidad de carbono es menor de 0,15%, bajito. Pero sí se aplica, ¿no? La composición media es de 0,15 a entre 15 y 16% de cromo. Estos aceros conservan la estructura ferrítica en cualquier tratamiento térmico sometido, o sea, no cambian. La ferrita no se le puede hacer tratamiento térmico, solamente termomecánico, como el que hemos visto, ¿no? Para el hipertemple y maduración. ¿Ya? Son más inoxidables que los martensíticos, por supuesto, por el alto porcentaje de cromo. ¿Ya? Por el mayor porcentaje de cromo. Son muy dúctiles, son bastante dúctiles, pero poco resistentes a la tracción, se estiran rápido. Se trabajan fácilmente en frío, ¿ya? Y en caliente también. Se usan para aplicación de tubos, o sea, ya saben que los tubos que vienen y planchas para estampado profundo son aceros inoxidables más ferríticos, ¿ya? Estos son aceros inoxidables ferríticos. Pero como estamos, esto lo vamos a hablar más adelante, pero como estamos hablando del efecto del cromo, lo estamos poniendo acá. Aceros ferríticos. Entonces, todo tubo que ustedes ven son mayormente aceros ferríticos, inoxidables ferríticos. ¿Por qué? Porque estos son como tienen alta ductilidad, pueden deformarse. La plancha para estampado profundo, por ejemplo, anteriormente venían los carros con el parachoque de metálico y era de este acero, porque eso se podía embutir, darle forma, etc. Así como la elaboración de piezas de forma complicada, ¿no? Unos adornos, de repente alguien tiene en casa un adorno de la cena de Jesucristo de acero inoxidable, este es el acero ferrítico, porque puede deformarse, hacer estampas sin ningún problema. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre los aceros ledeburíticos. Y si analizamos esto, lo que dice, ¿dónde está? Acá ustedes pueden ver, ¿no? 0,15 dice, aquí ven. Y tenemos ferrita nada más, los aceros inoxidables ferríticos. Aceros inoxidables martensíticos. Ya. Ahora vienen los aceros ledeburíticos. Debido a la presencia de carburo doble, que es carburo de cromo y de hierro, son muy duros y no se deforman por efecto del temple, lo bueno que tiene. Cuando hacemos temple no se deforma. Su composición química más frecuente está acá, acá está viendo usted, de 1,5 a 1,6.
En algunos casos hasta 2, pues, ¿no? Y 12 a 15% de cromo. Y acá me comí otra vez, le he puesto carbono, es cromo. ¿Ya? Entonces, y estos son el D2, el D3, están, están en este rango. Se aplican para la construcción de calibres. Calibres son para hacer, calibres son para marcar, para cortar machas, útiles especiales, ¿no? Para cortar papel, la cuchilla de corte de metales, ahí se aplican celo, porque son muy duros. Bueno, vamos a nuevamente, ¿alguna consulta? Háganlo, ¿va? Pregunten. Pregunten. Ingeniero, soy Núñez. ¿Quieres quién? Ah, Núñez. Núñez, tengo una curiosidad, ingeniero. Había escuchado acerca de los aceros inoxidables quirúrgicos. ¿Están en este rango que digamos? Sí. Ya, pero ahorita lo vemos. Esto lo vamos a analizar mejor cuando vemos los diagramas, los aceros inoxidables, pero como estamos tocando el elemento que forma al acero inoxidable, entonces estoy tratando de representarlo acá, pero para que ustedes vean, ahorita lo estoy buscando una situación. Tanto papel que tengo. Papel y después cuando quiero. Acá está. A ver. Entonces, a ver, tu pregunta ahora sí ya. Ingeniero, sí, le estaba preguntando acerca de los aceros inoxidables quirúrgicos. Claro, mira, los aceros inoxidables quirúrgicos llevan cromo, carbono, pero por porciones bajas. Ya vamos a ver una relación entre el porcentaje de carbono y el porcentaje de cromo para ver si un acero es austenítico o es es martensítico o es ferrítico. Ya eso lo vamos a ver cuando hablemos de aceros inoxidables. Sino que acá tenemos que tocar esto porque el cromo es el que hace que el acero sea inoxidable, el cromo. El cromo, nosotros rayamos al acero inoxidable y al toque se forma el óxido de cromo y lo apacigua. Es como el aluminio, pues. El aluminio también no se corroe así fácilmente. El aluminio es atacado por picadura nada más, pero por corrosión no. ¿Por qué? Porque se raya o se hace una muesca, algo, pum, inmediatamente se forma alúmina, una capita de alúmina. Y la alúmina lo protege al material base, pues, ¿no? Igual acá, el cromo, rayamos y se forma el óxido de cromo, la cromita, ¿no? Y eso lo protege a la estructura, pues, ¿no? Protege a la estructura. Entonces, pero miren, lo importante es que estamos analizando. Este rango que ustedes ven, que dice ferrita, esos son de los aceros inoxidables ferríticos. O sea, ya vayan analizando que los aceros inoxidables ferríticos tienen menor porcentaje que los aceros martensíticos, ¿ya? Pero, ¿qué notamos acá? Esta es la región de los aceros ferríticos, inoxidables ferríticos. Esta es la región de los aceros inoxidables martensíticos. Esto. Ya, esto nos va a dar una estructura que al final, que después cuando hacemos temple, nos aparece la martensita, pues, ¿no? Y les decía que estos aceros se utilizan mucho en las tijeras, cuchillos, en los bisturís, ya estos aceros, pues. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hay una operación, los bisturís tienen que estar exentos de óxidos, etcétera, ¿no? Y esto es el acero más adecuado. ¿Ya? Este es el acero de este rango. Entonces, ¿pero qué notamos también? Que si yo puedo tener 1% de carbono, vamos a poner acá, pero de acuerdo a la porcentaje de cromo,
puede ser ferrítico o puede ser martensítico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 1% de carbono y tengo, perdón, 1% no, 0,1, dije 1% no, estoy hablando mal, 0,1% de carbono, y ustedes ni siquiera corrigen, 0,1% de carbono, y tengo 3% de cromo, tengo un acero ferrítico, ¿no? Pero si es que ya tengo un mayor porcentaje de C, ya lo puede dar perlítico, pero si paso más de 8, por ejemplo, ya me da un acero marten cítico. Y inclusive, si tengo 18% me puede dar acero lebrítico, pero estos aceros de bajo carbono casi no tienen mucha aplicación, ¿ya? Porque el carbono va a aparecer el carburo doble, tanto, pero la cantidad no va a ser tan adecuado como si los carburos no van a ser tan grandes, acá van a ser menuditos, de tal manera que no me va a servir para, por ejemplo, para hacer para una cuchilla, etcétera. Los más ideales son tener porcentaje de carbono alto, 1, desde 1 hasta 2% de carbono, y cromo, porcentaje de cromo alto. Ustedes ven, mientras más porcentaje de carbono, menor cantidad de cromo, ¿no? El cromo también es un elemento muy caro, ¿no? Pero ya está claro, ya. No sé si es que hay alguna otra duda, Núñez. No, ingeniero, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Consulten la pregunta, háganlo. Ingeniero, una consulta. Le digo, los aceros que estén en la región martensítica, ¿son autotemplables? Acá sí, pues, algunos son, de acuerdo al diámetro, pues. Autotemplables es cuando hacemos el tratamiento y lo dejamos enfriar al aire, pues. Sí, depende del espesor, pues. Si el espesor son delgados, por ejemplo, un bisturí, ¿no? Un bisturí es delgado. Entonces se puede así llegar a la temperatura de atenuación y que se deja enfriar al aire y se templan solamente. Y ha dicho una palabra muy importante, autotemplables. Los autotemplables, cuando con el normalizado que le llamamos nosotros, tenemos estructura martensítica, no necesitamos meterlo en medio de enfriamiento como agua, como aceite o baño de sal, no. Sí pueden ser autotemplables, pues. Pero los aceros son, como les repito, depende del espesor, pues, ¿no? El acero, por ejemplo, O1, el de 2, de 3 también, sí que los espesores son delgaditos, no es necesario que hagamos el temple en aceite, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto el acero O1, por ejemplo, hasta 12 milímetros, lo hemos dejado enfriar al aire y hemos tenido martencita, purezas altísimas. Y es mejor porque tenemos un acero con menos distorsión, menos dislocaciones, debido al choque térmico, pues, ¿no? De enfriar a la temperatura hasta 18 grados en el baño de sales o en el agua, ¿no? O en el aceite, mayormente aceite. Entonces, estos aceros son autotemplables, pues. A ver, otra pregunta. Pregunten todo lo que quieran ahorita, porque si no yo les voy a preguntar. A ver, vamos a ver. Acá les he dejado a ustedes un cuestionario. Me imagino que ya lo han visto, ya lo han leído. Miren, acá he tratado de repente lo he hecho muy rápido, no debería haberles explicado más detenidamente, pero estos diagramas de Giles son unos diagramas muy interesantes, muy importantes, porque solamente nos muestra el efecto del carbono y el cromo, ¿no? No nos está mostrando otro elemento carbono, cromo y níquel, ¿ya? Entonces, cuando ya queramos ver el efecto, por ejemplo, los aceros inoxidables, como estamos viendo, aparte, tiene cromo, tiene hierro y níquel. Y en los esteríticos el carbono va a ser poquito, 0,0. Por eso casi en los diagramas, cuando hablamos de acero esterítico, vamos a hablar de aceros, diagrama ternario lo vamos a analizar.
donde va el cromo, donde va el níquel y donde va el hierro, ¿no? Y con ese diagrama nosotros variamos un elemento y podemos tener ferrita. Variamos un elemento, otro elemento y podemos tener austenita. O variamos otro elemento y podemos tener martensita, ¿no? Pero ahí lo vamos a ver de una manera, el efecto del hierro, el cromo y níquel, cuando son. El carbono casi no hay porque, como son poquitos porcentajes de carbono, y se acuerdan que habíamos dicho que analizar los diagramas ya cuaternarios es muy complicado, ¿no? Porque sería lo correcto analizar los carbono, hierro, cromo y níquel, ¿no? Porque son los elementos más importantes. Inclusive en algunos aceros le agregamos molibdeno un poquito. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar sobre las propiedades para dureza en rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero que ustedes con esto ustedes analicen según Gillet, porque cómo analiza, ve, de acuerdo, por ejemplo, en este caso, el porcentaje de carbono y el porcentaje de cromo, cómo son las estructuras que se forman. Y como nosotros ya hemos estudiado, por ejemplo, en el caso de ustedes, ya ven en la práctica que sí, se cumple, ¿no? Porque ustedes 2%, por ejemplo, están por acá y 12% de cromo es un acero de carburo doble o acero LeDeBu y pico, ¿no? Entonces, bien, van viendo así. No hemos estudiado el punto 4 con 9, 12, porque seguro si hubiésemos estudiado un acero, también ustedes hubieran tenido la posibilidad de haber analizado también que ese acero es martensítico, ¿no? ¿Ya? Entonces, que quede claro, estos aceros sí pueden ser autotemplables, pero si los espesores son pequeños, o sea, no tan pequeños, puede ser 1 pulgada, inclusive hasta menos de 1 pulgada, 3/4 de pulgada, puede ser 12 milímetros. Pero si ya son grandes, los diámetros 1, 2, 3 pulgadas, ya, si que lo dejamos enfriar, así ya no vamos a tener toda la estructura martensita, pues. Tendremos en la superficie, pero más interior ya habrá otras estructuras. ¿Ya? Que quede claro. Bueno, entonces vamos a tratar de preguntar, a ver, vamos a preguntar. Seguro han estudiado. Seguro lo han chequeado. A ver, vamos a preguntarle. Y esto voy a ir calificando, pues. A ver. Preguntamos, a ver, al número 20. ¿Quién es 20? Núñez Vázquez. Presente, ingeniero. Ya, Núñez Vázquez, dime. ¿Qué son aceros especiales y con qué fin se le agrega los elementos de aleación? Son aleaciones, ingeniero, de hierro-carbono y a los cuales se le añaden elementos de aleación, es decir, como el cromo, el manganeso, el molio, el níquel, los cuales van a modificar su estructura y originar nuevas estructuras. Ya, son aleaciones de hierro-carbono. ¿Y cómo se llaman esas aleaciones, pues? ¿Cómo se llaman? Específicamente en el acero, pues, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo así, ingeniero? Disculpe, no le entendí la pregunta. Tú me dices que son aleaciones. Son aleaciones. Sí, por supuesto, son aleaciones, ¿no? Ya, que modifican, se le agrega elementos de aleación para modificar ¿qué? Modifican lo que son su estructura, ingeniero. La estructura, ¿qué más, pues? Por ejemplo, ¿por qué no, si nosotros buscamos propiedades que tengan alta resistencia, etcétera, ¿por qué no usamos un acero con alto carbono y listo, solucionamos el problema? ¿No? Solucionamos el problema, ¿no? Por ejemplo, un acero que tenga 0.8, 1% de carbono y nos va a dar la resistencia alta, dureza altas.
Pero ¿por qué no los investigadores? Eso es lo que les he dicho al principio, ¿no? Cuando empezó la clase. Aceros especiales, ahí está, hombre. Para producir ¿qué? Ahí está, para producir. ¿Para qué se les agrega, pues? Elemento de elección para producir, ahí está. Todo lo está, para producir modificación estructural, para originar nuevas estructuras y impide también, impide la formación de nuevas estructuras. Hay algunas estructuras que, como el caso de la ledeburita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una estructura que no es tan adecuada, es muy dura, es frágil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya, ¿saben? Para eso es justamente los aceros especiales y con qué se agrega elementos de dirección para esto, pues. Para producir modificación estructural, originar nuevas estructuras, impedir la formación de nuevas estructuras. Entonces, cuando decimos originar nuevas estructuras, ya, ¿por qué no decimos para mejorar su propiedad mecánica, etcétera? Porque al originar nuevas estructuras, la consecuencia ya es mejorar las estructuras, las propiedades mecánicas, propiedades físicas, propiedades metalúrgicas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la consecuencia ya. Claro. Bueno, no me has convencido mucho. A ver, vamos a preguntarle a una dama. A ver, Ceilán. ¿Está Ceilán? Sí, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Ceilán. A ver, cuando se le agregan los elementos de aleación al diagrama hierro-carbono, ¿qué modifica? ¿Qué modifica? Primero modifica el diagrama, ¿no? del hierro-carbono. Y de acuerdo a eso también podemos obtener distintas estructuras. Al decir modifica el diagrama hierro-carbono, ¿qué lo hace redondo, cuadrado? No, desplaza las líneas de equilibrio entre las fases. Ah, bueno, ya, por ahí está más o menos. Pues desplaza ¿Qué desplaza? Por ejemplo, la línea eutectoide la desplaza. El punto eutectoide. El punto eutectoide en donde está la reacción eutectoide, el 0.8% de carbono y 723 grados Lo Celsius. modifica. Sí. Ya, al modificar la temperatura eutectoide, la composición eutectoide, ¿qué más modifica? Las fases, o sea, se pueden obtener fases. No, hablemos del diagrama. Primeramente hablemos del diagrama. ¿Qué más modifica? Ya modificó la línea OAC31, ¿no? Y el porcentaje de carbono eutectoide, ¿qué más modifica? También la velocidad del temple. Pero en el diagrama lo vemos la velocidad del temple. No. Estamos hablando del diagrama, no vas a hilar. El diagrama. Del diagrama. Ya, bueno, modifica la temperatura, el carbono eutectoide, las fases. Mira el diagrama. El área de las fases, las agranda o las acorta. Bueno, ya, pero entonces, ¿qué más modifica? Pues? Las agranda, las acorta. Las reacciones que son las reacciones eutécticas, peritécticas y todo eso. Ya, bueno. ¿Cuántas reacciones hay? La reacción eutectoide. Ya. La reacción peritéctica. Ya. Y tipo de reacción. Tienen que saberme el diagrama al revés y al derecho. También, no me acuerdo. De las fundiciones, ¿cuál es la reacción importante?
La eutéctica. Eutéctica, pues, la eutéctica, ¿no? Sí. ¿Pero qué más modifica, pues? ¿Qué más, ingeniero? Bueno, de acuerdo a esto también se modifican los diagramas TTT. Estamos hablando de diagrama hierro-carbono, nada más. ¿Qué líneas conoces en el diagrama? ¿Qué líneas conoces? Las líneas sólidos, líquidos y... Solos. Sí, solos. No, pero hablamos del diagrama, pues. Hemos caracterizado S31, S33, ¿qué otras líneas modifica? ¿No conoces la línea C3, la línea CM? Sí, pero con eso le dije lo de las regiones. Dice que no lo modifica. Sí lo modifica, por eso le dije que reduce o amplía las regiones de las fases. Porque en este caso también se modifican las líneas de AC3, modifica la fase. Ya lo vamos a ir analizando. Bueno, tampoco me convence, Ceilán. Tienes que centrarte. A ver, vamos a preguntarle. A ver, ¿quién viene? A ver, Ceilán, dame un número hasta el 41. 15. 15. A ver, vamos a ver quién es 15. Maldonado Ruiz Blanca Thaís. Maldonado. Presente, ingeniero. Ok. A ver, Maldonado. ¿Por qué el molibdeno, el cromo, el titanio, el tungsteno, etcétera, cierran la región austerítica? ¿Por qué ellos cierran la región austerítica? El molibdeno, el cromo, el titanio, el tungsteno y el silicio, etcétera, cierran la región austerítica. Porque estos elementos son solubles en la austenita. Son solubles en la austenita. ¿Lo cierran entonces? Sí, son solubles en la austenita. Vamos a preguntarle. A ver, vamos a preguntarle ahora. Dame un número y de ahí te digo si está bien o está mal. Blanca. A ver, dame un número, Blanca. 15. 19. No. 30. 30, ya. No estoy pensando, al toque nomás. Ramírez Tandapoma Kemi. Kemi. Presente, ingeniero. Ya, la misma pregunta. ¿Quieres que lo repita o ya lo has entendido? Que la repita. Bueno, tiene que estar mosca, porque yo no repito ya, pero voy a repetir. ¿Por qué el molibdeno, cromo, titanio, tungsteno, silicio, etcétera, cierran la región austenítica? Ingeniero, porque son elementos formadores de carburos. Son elementos formadores de carburos. Blanca dijo que son solubles en la austenita. En ese término, dime. ¿Qué dices? Solubles en ferrita serían una austenita. Por eso, pues tú tienes que decir cuál es la respuesta que tienes que decir con respecto a Blanca.
que son solubles en la ferrita. ¿Qué es la respuesta que tienes que decirle a Blanca? Ah, que la respuesta que son solubles en ferrita. ¿Quiere que le diga? ¿Cuál es la respuesta que tienes que decirle a Blanca? Yo estoy evaluando como si estuviera en una entrevista. A ver, dile a Blanca. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tienes que decirle primero a Blanca? Que son solubles en ferrita. Estoy evaluando eso, ¿eh? Esa es una entrevista acá. A ver, ¿qué le dirías a Blanca? Que son solubles en ferrita. No, pero no quiero una respuesta más concreta. ¿Qué le dirías a Blanca? Que son solubles en ferrita. ¿Qué mi? Sí, ingeniero. ¿Qué le dirías a Blanca? Dile, pe. Dime, Que está equivocado. Ah, esa es la nota. Ya está equivocada. Que está equivocada. Es soluble con la Eso quiere que le diga con su madre pinche de ferrita. Ya, que ahí estás lo ponen en la equivocada. ferrita Quiere que le diga. y son formadores de carburo, dijiste, ¿no? Sí. Ya, Pero ahí, pasito, ahí lo vamos a dejar que no stand-by. te Los dos todavía. Ya. Ahora dame un número. ¡No! ¿Hasta el 41? Yo no he prestado atención nada a la clase, man. No, estoy haciendo mi ejercicio. En el 1 hasta el 41. El 23. Puta, no. 23. No, No soy. pienses mucho. Yo soy después del 20. Segurito. 23, ¿quién es? Pérez Rodas Catarín. Nunca me cae, nunca. Brigitte. Bueno, ya Brigitte. A ver, ¿qué dices, Catherine? ¿Estás de acuerdo? ¿Con quién te quedas? Con lo que dijo que mi ingeniero. Con lo que dice Kemi. ¿Por qué dices con lo que dice Kemi? Porque porque está bien, o sea, la región cierran la región austanita porque son alfágenos y vienen a ser solubles en ferrita. Y con respecto a los carburos que dijo ella, esos carburos excesivos, no disueltos en la ferrita impiden el crecimiento de la austenita. Bueno, claro, son Por eso la cierran. elementos carburígenos porque son solubles en la ferrita, eso es. Como si hiciera la región austenítica. ¿Y qué pasa con la temperatura del tectoide? Lo suben, lo bajan. Los tres piensen, ¿ah? Ya sabes, Blanca, ¿cuál es la situación? Blanca Thaís. ¿Ingeniero? Sí, ya sabes, ¿no? Que son alfágenos, ¿no? Sí, alfágenos. Ya. Ahora ya, vayan pensando también, escuchen lo que le he dicho. Ustedes me contestan. También. Los tres estamos en un debate, en un foro. A ver, Catherine, ¿qué pasa con la temperatura del tectoide? Se sirve de consuelo, Sommer. Nada de eso importa y el problema es estúpido. Eleva la temperatura del tectoide. Eleva la temperatura del tectoide. Se eleva la temperatura del tectoide. ¿Qué pasa con AC3? Con AC3, con AC3, cierran la fase austenítica, ingeniero. Pero cierra, pero eleva o disminuye. Acabas de pasar 3 meses viendo a un hombre escoger su esposa falsa. Eleva. Sería mejor si las eleva. Jerry, no lo entiendes. Esto es televisión infinita, de universos infinitos. Bueno, ahí lo vamos a dejar, pero escúchalo ya. A ver, Akemi, ¿cuál es tu opinión? Sí, ingeniero, estoy de acuerdo con Catherine. ¿Qué ha dicho Catherine? Catherine estuvo diciendo la temperatura del gas 3. ¿Qué pasa con la temperatura C3? La temperatura detectó el ingeniero, sino que justo acaban de llegar a mi casa a dejarlo. ¿Qué? ¿Vas a salir?
No, acaban de venir a dejar el carro. Ya, céntrate en lo que estamos preguntando. Quiero eso para ver si están atentos. Etcétera, también es un debate entre ustedes también. Pero estoy de acuerdo con Catherine. ¿En qué estás de acuerdo? Que se eleva el AC3. Ya, bueno, ya eleva C3. A ver, ¿qué dice Blanca? Televisión interdimensional. A continuación, Ishin es el jefe. Johnny tiene una pesadilla. Tres damas han salido, ¿eh? Esa es Blanca. No, puta. ¿Estás de acuerdo con lo que... ¿Ah? ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Catherine y Kevin? ¿Podría repetir la pregunta? No puedo repetir. A mí no me pidas ya, pídele a tus compañeras. Si que ellos quieren repetir. Tiene que estar atenta. No, sí estoy atenta, pero no sé si eleva ahorita. Entonces, como así se te repite la pregunta, se te va a brillar la mente y va a decir sí, tal cosa. Se orinó hartazo. Porque me está diciendo, no sé si eleva o baja. El diagrama, en el diagrama de Guillet, No mires el diagrama de Guillet, estamos hablando del diagrama hierro-carbono. ¿No ves? Te está yendo de otro lado. ¿Qué pasa contigo? eleva la línea S3. Porque son elementos alfágenos. Ya, bueno, lo voy a hacer. Y si eleva, a ver, Blanca, o Thaís, si eleva AC3, eleva AC1, ¿qué pasa con la región ferrítica? Lo disminuye, lo hace crecer, la región ferrítica. Si se eleva C3, aumenta la región austenítica. ¿Austenítica? No ferrítica, perdón, la región ferrítica. Bueno. Tienes que centrarte, mira, date la idea que estás dando un examen para un ingreso al trabajo. Porque ahí si no te van a aceptar que tú digas una cosa, después no nadie te está apresurando. Céntrate en lo que tienes que hablar. De nuevo, a ver. ¿Qué fue? Aumenta la región ferrítica. Aumenta, lo estabiliza, pero la región ferrítica. ¿No? Me encanta aspirar cocaína. ¿Estás de acuerdo que mi? Yo también disfruto la cocaína contigo, Johnny Depp. Sí, ingeniero. Ya gastamos suficiente tiempo. A ver, Catherine, ¿estás de acuerdo? Sí, ingeniero. A ver, Catherine, ¿hasta cuánto por ciento de cromo reduce a la región austenítica? ¿Hasta cuánto por ciento? Si de cromo lo reduce a la región austenítica. Nuestros sueños, tal vez ni siquiera hayas nacido. Eso sonó mal, eso se escuchó muy mal. Encontraré un mundo en el que hayan decidido... ¿Y contenidos menores a 12%? 12%, a 13%. Monopolio es divertido, nos encanta. Es un juego ¿Estás de acuerdo que mi? Oye, ahora es mi turno. Sí, ingeniero, hasta un 13%. ¿Qué dices, Thaís? También, ingeniero, estoy de acuerdo. Bueno, y ahora, ¿qué califica ustedes? Porque uno me han dicho bien, otra más está ahí, ¿qué hacemos? A ver, lo vamos a dejar ahí. Catherine es la única que más o menos ha contestado bien. ¿Dónde está Catherine? La televisión de otras dimensiones tiene menos... ¿Qué número es Catherine? Creo que 23, ingeniero. 23, ¿no? Ah, sí, está 23. Ahí lo voy a poner más 1, ¿verdad? Para que... Después ya veo cuánto más 1 y ahí ya apoyo. ¿Y tú, a qué mi? Yo el 30. Sí, pero has contestado más o menos. ¿O no has contestado? Yo sí le he contestado, solamente en la temperatura que me hizo repetir de Catherine y que tuve un problema acá. Ya, pues, para un punto no tiene que ver.
Más bien. ¿Ah? Pues ya está. Ahora, bueno, vamos a ver una pregunta más porque ya estamos casi a la hora, ¿no? Si no, ya lo dejamos mejor para la próxima. Lean ahí. Por eso les pongo este cuestionario para que ustedes tengan interés un poco, ya pónganse a leer todo. Y ustedes van a ver que las preguntas que están acá están ahí en la clase que estamos haciendo. Sino que quiero que ustedes aclaren por qué. Dándolo, pero no solamente que lo aprendan de memoria, sino tienen que saber utilizarlo, aplicarlo. Eso es la idea acá. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿No hay? No estamos jugando No hay Monopolio, preguntas. estamos jugando damas chinas. Entonces ya, para el viernes ahí quedan estas preguntas. Entonces ustedes tratan de analizar. ¿Ya? Ya, hoy día me pongo a revisar ya un rato los exámenes. ¿Ya? Después tenemos laboratorio, que digo, redactario, ¿no? Ahí vamos a conversar un poco. De repente, el examen está muy fácil, de redactario está muy fácil. Pero bueno, veo que han mejorado un poco con respecto al primer examen. Está bien, pero hay cosas, ya les he dicho en la mañana que hay gente que tiene unas notazas ahí y no me mandan hasta hoy. Entonces, eso sí, para mí yo no acepto esas cosas. Y con respecto a lo otro, vamos a ver. Creo que no sé. De todas maneras. Entonces, nos quedamos ahí y nos vemos el jueves. Ya, buenas noches. Amén. Buenas noches. Hasta luego. Ya nos vemos. ¿Me llamó? Sarmiento, ¿vos me escuchó? Acabó, vamos a hacer los escuelas. ¿La buenas? ¿Sí? ¡Uy! ¡No! ¡Resistencia, papi! Tienes 4 minutos. ¡Conche su mari! No pasé a la otra pantalla, conches. Bozón que soy. ¿Que tú tomas asistencia, Bozón? Sí, pero acá tenían que marcar asistencia. Del examen tampoco tomé marqué asistencia. 4 minutazos. No, hubo asistencia.